Presentamos la tercera conferencia virtual del día, con el tema El contador público en la era de la transformación digital, a cargo de la expositora, la doctora contadora pública colegiada Elsa Choi Ceballos. Contadora pública, doctora en ciencias contables y empresariales y maestría en dirección financiera. Socio Concha y Asociados SC. Se desempeña como auditor financiero tributario, especialista en costos. Ha prestado servicios a entidades públicas y privadas. Docente principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres e investigadora calificada en el RENACIT. Responsable del Grupo de Investigación Contabilidad Ambiental. Es miembro de la Comisión Técnica de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. También es coordinadora de la Norma Internacional de Educación DOM 2 y de la Comisión Certificado Controller Cost Accounting SECA AICO Gestión. Además, contamos con el MBA Contador Público Colegiado Juan Carlos Orellano, quien será el moderador. Contador público y candidato a doctor en Ciencias Contables y Financieras. Es máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos, PAD, de la Universidad de Piura. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como contador y gerente de administración y finanzas de empresas nacionales y multinacionales. Es mentor y consultor en finanzas y contabilidad en la Universidad de CESAN y la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Actualmente socio en Orient Group. Le cedemos la palabra al señor Juan Carlos Orellano. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, María Antonieta, Oscar, Lupe. Un gusto, Celsa, de estar presente contigo. Un gusto compartir esta mesa y ser moderador de la exposición brillante que hoy estoy seguro que vas a dar. Bueno, saludar a todos los colegas contadores, pues adelantándonos a al festejo, digamos, ¿no? de ese 11 de septiembre. Felicitar a todos los que están organizando este evento, la verdad que es maratónico, veo de distintos países, participantes de distintas especialidades de nuestra gran profesión. El tema que nos convoca hoy día, voy a ver si puedo compartir pantalla, algo cortito nomás, para dejarle a Elsa después. El tema que nos convoca, ¿ve la pantalla? ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. El tema que nos convoca, pues, es el tema, el contador público en la era de la transformación digital, ¿no? Interesante tema, ¿no? Interesante tema porque, pues, esta charla no estaríamos dándola si no fuera por esa transformación digital, ¿no? Tengo varios compañeros, colegas de la universidad que antes usaban solo WhatsApp y hoy día participan en reuniones, hasta discuten y pelean frente a un computador, diríamos. Frente a un computador. Cuando mi esposa me ve haciendo eso, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco tú? Bueno, ahora no. Ahora interactuamos a través de un computador, ¿no? Es parte de esa transformación digital. Y vamos a tener el gusto de escuchar cómo el contador va a enfrentar o está enfrentando ya y tiene ese reto para enfrentar esa transformación digital que nosotros decíamos que llegaba en 5 años, 10 años antes de COVID y pues ya está acá. Ya está acá, ese futuro que se adelantó 5 o 10 años acá, ya está acá con nosotros. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como profesionales contables frente a ello, ¿no? Y cómo se han venido adaptando, pues realmente nos hemos venido adaptando todos, ¿no? Quiero compartir una lámina nada más, por favor, si esta de acá, que tiene que ver con el tema, ¿no? Y un poco como introducción a lo que Elsa va a plantear, pues el tiempo en número de años, digamos, cuántos años ha tomado para cada uno de estos productos lleguen a 50 millones de usuarios, para ver este tema de la velocidad, ¿eh? De qué tan rápido se están dando estos cambios, esta transformación digital, ¿no? Qué tan rápido está llegando a nosotros, ¿no? Las aerolíneas tomaron 68 años. Esto de acá está sacado de LinkedIn, ¿no? 68 años para llegar a nosotros, para llegar a 50 millones de usuarios. Los automóviles, 62 años. Y así sucesivamente, ¿no? Pasamos por el teléfono, 50 años, el PayPal, 5 años, el iPod, 4 años, el Facebook, 3 años para llegar a 50 millones. Mira, 50 millones, más del 50%, o sea, 1.5 más de la población de Perú, ¿no? Facebook, 3 años, Twitter, 2 años y Pokémon Go, 0 años. Meses de ejercicio. Esto de acá es una encuesta que hizo Pricewaterhouse, o es parte de una encuesta que hizo Pricewaterhouse el año 2019.
el 2019, antes de pandemia, ¿no? Imagínense la velocidad de cómo estos cambios en transformación digital van a llegar o están llegando ya a nosotros, ¿no? Entonces quería poner eso sobre la mesa, pues, y qué importante es que nosotros como contadores, pues estemos a la vanguardia de estos cambios, ¿no? Estemos liderando, ¿por qué no? Digamos, no solo recibiendo, sino liderando esos cambios dentro de los negocios, dentro de las empresas, ¿no? Con nuestra formación, digamos, inherente, dar información para esa toma de decisiones, ¿no? Y no solo dar esa información, que ya somos dueños de ese privativo, de esa, digamos, función dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, sino además de dar solo información, pues acercarnos más a esa toma de decisiones. Elsa, va a ser un gusto escucharte, voy a estar muy atento a tu exposición, y pues ahí van, no se olviden a todos los que están viéndonos por las redes, hagan a llegar sus consultas, sus preguntas, que eso va a ser canalizado, y voy a estar atento también a sus preguntas para trasladárselo a Elsa. Un gusto, Elsa, tienes todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, como siempre, Juan Carlos, dándonos el dato muy actualizado sobre este tema. Como anécdota, les puedo comentar que cuando me invitaron para esta exposición, lo primero que pregunté cuál era el lema, ¿no?, de este evento. Y justamente el evento lleva por nombre lo que corresponde a la transformación digital. Bueno, en realidad para mí es un reto, porque lo que vamos a ver ahora, a continuación, es justamente cómo ha ido evolucionando, y sobre todo en el contador, toda esta era digital. Y me van a permitir compartir el material. Sí, efectivamente, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. Comentaba sobre el contador público en la era de la transformación digital. Y empezaría con preguntarnos, ¿qué significa estar en la era digital? Estar en la era digital es estar en esta época actual, utilizando un espacio virtual conocido como el Internet. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones, y esto ha permitido transformar el entorno social en el que vivimos, no solamente personal, individual, sino en nuestro quehacer profesional contable. Pero para llegar a esta cuarta era, que es la digitación, hemos tenido que pasar por muchas etapas. Y desde la primera, que fue la mecanización, donde se descubre, ¿no?, la máquina de vapor, y eso trae un gran cambio en la historia, ¿no?, tanto a nivel empresarial y de los negocios. Luego aparece la segunda era, que corresponde a la electricidad. Obviamente que con la electricidad ya vamos a hablar de la producción en masa, en serie, la cadena de suministros, sobre todo el impulso a las industrias. Y luego tenemos la tercera, que es la informática, en donde ya estamos hablando de las llamadas tecnologías de información y comunicación, no la informática, automatización, para llegar a esta era en la cual nosotros estamos presenciando todos los cambios que van a acontecer. Lo cierto es que siempre hubo cambios. Quizás menos intenso ahora, si es que estamos en esta época y vemos que realmente los cambios que se han suscitado, pues no lo vemos tan, como dijo Juan Carlos, no hay una disrupción.
pero quizás en aquellos tiempos eran muy intensos. Y eso lo vamos a observar porque vamos a hablar de las 6 generaciones relacionados con la era digital. En estos momentos, en esta época actual, estamos las 6 generaciones presentes. Y según los estudiosos, señalaban que en esta época se convive 6 generaciones distintas. Estas generaciones se relacionan de manera distinta con la tecnología. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo utilizan esos datos, ese análisis de datos? ¿Cómo utilizan los dispositivos? Etcétera. Es un uso diferente y que sin duda las últimas generaciones tienen mejores habilidades para manejar estos dispositivos. Y estoy segura que esta noche cada uno de nosotros nos vamos a identificar con una de las 6 generaciones. Y entenderemos mejor la conducta online, ¿no? De que cada uno de nosotros podríamos ubicarnos y ubicar principalmente nuestras capacidades y habilidades, porque la tecnología es un reto. El resultado obviamente que es bastante interesante y además nos va a permitir entender cuáles son aquellos miembros de cada generación y cómo se relacionan con la tecnología y la herramienta que como contadores hemos estado utilizando. Y nos encontramos en la primera generación, la generación silenciosa, aquellos que han nacido entre 1925 y 1944. Recordemos esta maquinita, ¿no?, de sumar, porque realmente lo que hacía era sumar. No tenía ciertas operaciones más complejas, pero nos ayudaba obviamente a sumar el debe y el haber de un libro mayor, esos balances de comprobación que requerían sumas para cuadrar los saldos, ¿no? Y entonces esta maquinita fue realmente una de las herramientas que utilizó el contador, ¿no? Y luego, en esta generación observamos que es una generación silenciosa. Observamos que tal vez no usaban tanto la tecnología, pero que ahora, en estos momentos, si usan la tecnología, la usan para contactarse con sus seres queridos. Quizás el celular está muy presente para ellos, para no sentirse aislados, ¿no? Además que ya hay un deterioro en su salud. Y entonces es un reto afrontar esto. Pero aquella generación pudo trabajar con esta herramienta que en aquellos tiempos pues era algo que un gran cambio, ¿no? Encontramos la segunda generación, los nacidos en 1945 y 1965. También recordemos la maquinita de escribir, una maquinita de escribir que nos ayudaba a digitar correspondencia, cartas, y sobre todo a llenar esos formularios de impuestos que teníamos que pagar a contribuciones, llenar esas declaraciones juradas. Esta maquinita también ayudó tremendamente y es justamente los baby boomers que se le considera en esta segunda generación. Esta segunda generación actualmente dominan el mercado al ser una clase pudiente que tiene un poder adquisitivo. Carga un estereotipo de estar alejados de lo digital, eso sí, pero sin embargo quieren sentirse integrados y hacen todo su esfuerzo para poder familiarizarse con el uso del Internet, ¿no? Poco a poco va creciendo, ¿no?, la familiaridad en esta generación con el uso del Internet. Les ha costado, cuesta,
pero siguen, ¿no?, bajando esa brecha digital. Tercera generación, la generación X, nacidos en 1965 y 1980, donde aparece la PC, una pequeña computadora que era para uso más individual, ¿no?, pero que sin embargo muchos de nosotros temía acercarse, utilizar esta máquina. Y algunos asumieron ese reto, obviamente. Otros no. Y ahí tenemos muchos de nuestros colegas en los cuales no lograron romper esa barrera y entonces continúan utilizando sus maquinitas de escribir, sus calculadoras que ya habían, ¿no?, avanzado un poco, ya eran eléctricas, pero todavía existía el temor de utilizar estas PC. Ahí es justamente donde vemos un gran cambio, porque recuerdo muy bien que aparecen estas PC y algunos utilizamos cierta estrategia. Particularmente yo les puedo comentar que inicié un negocio de ensamblaje de computadoras. Al acercarme a este producto, pude familiarizarme un poco con este tema, ¿no? Y los milenios, que sin duda ahí está Juan Carlos seguro, ¿no?, en el cual ya aparece la hoja de cálculo, Excel, cierto software, ¿no? Y estos milenios ya les interesa trabajar en las grandes sociedades de auditoría, las Big Four, por ejemplo, porque les apasiona y los motiva, ya que pretenden ganar más experiencia. No les interesa tanto la estabilidad económica, sino no estar en el mercado laboral, proyectarse. Vive un momento en el cual consideran que no hay una ilusión tanto de apresurarse al futuro, sino saben que están comprometidos en esta sociedad y esperan que sentirse únicos, ¿no?, por lo que agradecen los productos y servicios que son hiper personalizados. Esta generación está ávida de innovaciones, de nuevas propuestas, les encanta experimentar y descubrir nuevos productos y servicios, por los que son el target perfecto para el lanzamiento, que integran el contenido y las últimas innovaciones tecnológicas. Esta generación está siempre a la activa de productos y servicios personalizados y adaptados a sus estilos de vida. Cada vez más empresas optan por sustituir ya, llegando, ese software un tanto viejo, ¿no?, un software contable, por uno que ya le dé mejor función, como los ERP, ¿no?, y que cubra las actividades y necesidades del negocio de la empresa. Para luego aparecer la generación Z, aquellos nacidos en el año 2001 y 2012, donde ya estamos hablando de las redes, del internet, ya la máquina personal, individual, pasa a ser ya mucho más corporativa. Son la generación más diversa y multicultural. Estamos hablando prácticamente de la mayoría de estudiantes universitarios que están formándose a ser profesionales contables y que además piensan ya de manera más global, más holística, y están, esta generación está más abierta a la diversidad, ¿no? Son grandes impulsores del debate en torno al género, están comprometidos con la responsabilidad social, se habla ya de temas ambientales, de los cuales todavía no hablábamos en otras generaciones. Hoy ya están ellos más comprometidos con ello, pero también en las formas como se comunican, porque se comunican a través de memes, emoticonos, ¿no?, esas caritas felices, ¿no? Yo veo a mis estudiantes cuando me envían por WhatsApp una carita feliz,
y me impresiona cuando me saca la lengua, ¿no? Hay una carita que saca la lengua. Entonces, esos son justamente las expresiones que utilizan, ¿no? Son multitareas y multipantallas, definitivamente. Pueden llegar a revisar sus redes sociales con una frecuencia de más de 100 veces por día y usan diferentes plataformas para diferentes actividades. En Instagram muestran sus aspiraciones personales, ¿no? Comparten momentos de vida real. En Twitter reciben las noticias. En Facebook obtienen información, por ejemplo. El formato preferido para consumir contenidos en el video es el streaming, y hasta un 79% de los adolescentes tienen una cuenta de YouTube y pasan al mismo tiempo pueden ven televisión, ven Netflix, ¿no? Al mismo tiempo están en todas esas actividades. En realidad, sus habilidades se han desarrollado tremendamente. A esta generación digital les gusta comprar en las tiendas en forma presencial. Además tienen en cuenta ciertas iniciativas, aunque ya las costumbres van cambiando, ya saben ustedes, por el tema de la pandemia, pero es lo que nosotros hemos observado y estos son los estudios que se han realizado en esta generación. Para llegar a una cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos, ¿no? En donde ya, como se señalaba, las computadoras individuales dan más bien programas ya mucho más corporativas, donde hay un impacto colectivo de las computadoras y del software. Son potentes máquinas personales que van controlando la información, procesando cierta información. Se habla ya de arquitecturas informáticas, están ya descentralizándose, son grandes computadoras en entornos descentralizados, donde tenemos clientes, servidor. Las redes de información en todo el mundo proporcionan una infraestructura que iguala a expertos políticos en pensar sobre una ¿no? autopista de información y una conexión de ciberespacio. De hecho, el Internet se puede observar como un software al que pueden acceder usuarios individuales. Y a medida que los softwares se introducen en el mundo de la tecnología, se empieza a crear necesidades de implementar nuevas herramientas, ¿no? Para la comodidad y facilidad del usuario. Nos llega la última generación, que es ya la generación alfa, aquellos nacidos desde el 2012 hasta la actualidad. Ya estamos hablando de robótica, estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data, estamos hablando, ¿no? de todos estos conceptos en los cuales para las primeras generaciones es algo nuevo, pero que sin embargo ya esta generación está naciendo con esta era digital, a diferencia de las otras generaciones que no nacieron con esta era digital. Pero hoy, que es la era digital actual, estamos conviviendo las 6 generaciones. Obviamente que cada uno, ¿no? con sus potenciales y sus habilidades. Yo diría que estas 6 generaciones se compenetran y deberían estar articuladas para hacer fuerza, hacer un solo puño. Porque la experiencia es importante, el conocimiento es importante, pero también necesitamos la fuerza, necesitamos también la agilidad, la velocidad con lo que estas generaciones, que son los que están formando en las universidades, que son nuestros estudiantes, pues nos llevan de encuentro. Ni bien estamos utilizando ya en un Meet, ¿no? la herramienta informática, hasta nos están, ¿no? dirigiendo y apoyando en esta herramienta. Porque sí, efectivamente son los milenios, ¿no? Son la generación Z, y ya aparecerá esta generación alfa,
que en realidad estamos hablando de una generación donde tiene que trabajar con algoritmos, donde tiene que trabajar con análisis de datos, donde tiene que buscarse información compleja para que de una u otra manera solo lo resuelva el profesional contable y que vaya dirigiendo ese tema, lo vaya dirigiendo hacia, hacia los robots, que obviamente van a ser un gran apoyo, pero que no dejemos que esta situación nos reemplace, que eso no va a suceder, pero que es la tendencia de que la labor que realiza el contador obviamente es bastante técnica, podría llegar a ser mecanizada y podría muchos espacios no ya ser ocupados como lo que están por los robots. Lo que nunca va a suceder es que nosotros tenemos la solución. Nosotros somos los que vamos a dirigir. Como señalaba, siempre hubo cambios, pero hoy quizás más intensos porque estamos viviendo el momento. Y el reto justamente es adaptarse, que los profesionales nos adaptemos a esta transformación digital. Con nuestras potencialidades, porque como vuelvo a repetir, estamos viviendo en esta era y hay 6 generaciones a la vez que estamos ¿no? conviviendo con esta era digital. Unos más, unos menos, pero ahí estamos tratando de sobrevivir. Analizar la perspectiva del profesional del contador público en un mercado futuro requiere una consideración del contexto económico global. En estos momentos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 ha acelerado algunos procesos, como el impacto de la tecnología. Hoy estamos haciendo mayor uso de la tecnología en estos sistemas de información, ya sea como preparadores o emisores de la información. Pero con la pandemia ha sido un poco más agresivo el tema del uso de la tecnología. Y uno de los organismos trascendentales de nuestra profesión, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, IFAC, ha expresado que a medida que la automatización y la tecnología continúen impulsando modelos de negocio cambiantes y que el papel en los contadores y auditores tienen que evolucionar para que se adapten rápidamente para contribuir activamente al desarrollo de una profesión preparada para el futuro, esta tiene que ser relevante, respetable, valorada y sostenible. Para que de una u otra forma sea atractiva esta profesión, ¿no? Para una diversidad de talentos nuevos y existentes y satisfaga las necesidades de las organizaciones, en donde están los sectores tanto públicos y privados, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, para ello, entonces, entramos a ciertas ¿no? Cambios en los cuales también el contador debe estar preparado en la medida de sus potencialidades, ¿no? Los de la primera, segunda, tercera generación, quizás con investigaciones, con generar nuevos conocimientos, ¿no? Nuevas teorías, y la cuarta, quinta, sexta generación, quizás para impulsar esa teoría, aplicarla en la práctica, por sus habilidades y sus potencialidades. Tenemos entre ellos, lo primero tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que obviamente en la contabilidad, si bien es cierto, pues requiere muchos años de capacitación, es una de las profesiones más antiguas, sí necesita de ciertas herramientas. No está exenta a una transformación digital. Está presente, requiere de herramientas, requiere de modelos complejos, requieren
¿no? De modelos de aprendizaje automatizados, donde el contador pueda aplicar y pueda resolver la problemática que día a día nos abruma, ¿no? Como es el fraude, la corrupción, como es la imagen del contador, donde uno está día a día buscando la confianza, ¿no? Del público en sí, ya que nos debemos al público, del cumplimiento que debemos tener, de honrar nuestra palabra, de muchos temas. Entonces, inteligencia artificial significa hacer uso de esta herramienta automatizada para que sea un apoyo, no una herramienta de apoyo para la profesión contable. Big Data. De acuerdo a un informe del futuro del empleo en el 2018, que ya se ha comentado en varias exposiciones, no varios conferencistas hablaron sobre ese tema. En el 2018, obviamente, que estábamos nosotros aterrorizados de lo que decía, ya que había una tendencia de que la profesión contable estaba dentro de ese listado, con una tendencia a desaparecer si no nos poníamos, como quien dice, ¿no?, las pilas. Y eso realmente sucedió en este informe del futuro del empleo del 2018, donde nos habla que existe una demanda acelerada de listas de datos y científicos, especialistas en Big Data, especialistas en transformación digital y servicios de tecnología en la información. Los contadores tenemos los comportamientos y la competencia que coinciden con estos roles que serán requeridos en el futuro. Los contadores somos las personas más adecuadas para asumir este reto. Sin embargo, creo que estructuralmente, ¿no?, necesitamos mejorar, tanto en la academia como en el gremio. Y por eso es que hay muchos conceptos en los cuales muchos de los profesionales todavía les es nuevo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la contabilidad en la nube. La contabilidad en la nube, y aquí me quisiera detener un poquito porque creo que está muy relacionado con nuestra actividad. Ya que, de acuerdo con la publicación de IFAT, según la mayoría de las estimaciones, el mercado de la contabilidad basada en la nube tendrá un valor alrededor de 4.250 millones de dólares para fines del 2023. Ese sería el valor de la contabilidad en la nube, y se prevé que esa cifra crezca exponencialmente a fines de la década. Si bien la contabilidad basada en la nube es todavía una tendencia relativamente nueva en el mercado del sector financiero, ya tiene un efecto significativo en la forma en que trabajan muchos de esos organismos patrocinadores llamados PAO. La migración a la nube puede ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, y una organización que utiliza esta herramienta importante, pues va a eliminar instalaciones costosas, software de contabilidad de máquinas que ocupan espacio, ¿no?, y se deterioran, o licencias que se requieren, etc. Entonces, la contabilidad en la nube es una de las opciones, y que, si bien es cierto, aún no está regulado, es la tendencia. Y eso sí nos involucra a todos nosotros los profesionales. Si una organización aún no ha cambiado a un modelo de contabilidad basada en la nube, es probable que todo su software de contabilidad esté instalado localmente y que sea una computadora portátil o red local donde corre el riesgo de que se deteriore, de que pierda la información. Mientras que teniendo una información en la nube, pues hay mucho más seguridad. Puede ser, en este caso, mucho más confiable. La contabilidad en la nube, a veces, también conocida
algunas veces se le llama contabilidad en línea, ¿no? Es una opción mucho más segura y eficiente. Se puede acceder a las finanzas y a los datos de una organización a través de cualquier máquina y en cualquier ubicación. Esa es la facilidad que tenemos en cualquier momento, ¿no? Sin ocupar espacios, movilizándonos, ¿no? En este mundo globalizado, podemos nosotros hacer uso de esta herramienta tan importante. Obviamente que hay que tener las credenciales adecuadas. Hay menos riesgo, sin duda, ¿no? De perder los datos y si algo sucediera, como el riesgo que se puede correr en un servidor físico, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, esta modalidad es un cambio trascendente para el ejercicio de la profesión del contador, pero también es un aspecto que las universidades deberán incorporar en sus currículos, en sus procesos de enseñanza, para que nuestros estudiantes no puedan, en este caso, familiarizarse con este tema. Importantísimo, ya que podrán continuar utilizando un sistema de procesamiento de información que va a ser reemplazado en forma acelerada. En cualquier momento va a suceder. Muy bien, entonces, como conclusión podríamos hablar que la era digital es un reto para los contadores. Para los que no nacieron con esta era, como las primeras generaciones, y para los que nacieron en esta era. Es un reto, porque para los que no nacieron con esta era, el reto es justamente, ¿no?, aceptar ese cambio. Aceptar ese cambio y aceptar también nuestras competencias. Pero hay algo importante, el conocimiento y la experiencia. Y los que no nacieron en esta era, los que nacieron en esta era, también es importante porque aquí tienen que desarrollarse nuevas competencias, entre las cuales están las competencias digitales. Definitivamente tendrá que suceder esto. Entonces, el reto de la era digital para los contadores está en estas generaciones, que las 6 generaciones sumen, que las 6 generaciones trabajen de la mano. Y obviamente con el apoyo, y esta es justamente la recomendación del gremio profesional y de las universidades. El gremio profesional, las llamadas organizaciones contables profesionales PAO, deben reinventarse, dando prioridad a una capacitación continua que ya lo habla, actualmente lo habla la norma internacional de educación. La norma internacional de educación habla, una de las competencias del profesional son justamente las competencias digitales, la tecnología. Eso es importante para que tengamos un profesional del futuro. Y por otro lado está la universidad. La universidad debe actualizar su malla curricular, debe modificar el perfil del egreso de las facultades de ciencias contables, brindar un servicio educativo con una formación por competencias, que estén de acuerdo a las necesidades y a los cambios vertiginosos, ¿no?, que se están presentando. Debemos cumplir esa norma internacional de educación del contador, porque la norma tiene ese propósito, mejorar el servicio, la calidad del contador. Y esto tiene que estar de la mano, muy articulado entre el gremio y la universidad. No me cansaré de seguir recomendando siempre esta articulación que desde los años, recuerdo desde aquí hace 15, 20 años, se propuso en una de los congresos. Y que obviamente estamos en estos momentos ahora como actora, porque estoy como coordinadora de la norma internacional, creo que tengo un compromiso con la profesión de adoptar esta norma. Hace unos días estuvo la doctora Blanca de la Universidad Autónoma de México, que
representante justamente de la traducción del manual de la norma de educación del 2019. Estamos justamente en ese contacto para que podamos ya cumplir con la adopción plena de esta norma de educación tan importante para los contadores. Bueno, muchas gracias. Quiero reiterar también el saludo. Estamos en la semana de aniversario, un 11 de septiembre de 1959, 62 años de aniversario de nuestra creación de la ley de profesionalización y además de la creación de los colegios de contadores públicos departamentales. Para desearles muchos éxitos, para seguir celebrando, ya que estábamos para el 11 de septiembre, se está muy cercano, y darles a ustedes un abrazo virtual. Muchas gracias. Un abrazo virtual, Elsa, un abrazo virtual. Así es. Para seguir celebrando, Sí. y también ojalá que celebremos el triunfo de Perú frente a Brasil, que justo está jugando ahorita. Esperemos, así Sí, esperemos. ojalá que Sí. sí. Oye, Elsa, mira, qué Yo interesante estoy tu acá exposición. para... Sí, mira, muy interesante tu exposición, Elsa. La verdad que no había visto una exposición como la que has hecho tú. Has segmentado brillantemente, digamos, por edades a todos los profesionales de la contabilidad, porque es diferente que un millennial, un generación X, un baby boomer, o digamos, uno que me olvido ya el que los últimos que eran los alfa, ¿no? Los que están del 2012 para arriba. La generación alfa. La generación alfa, Sí. se enfrentan pues a esa transformación digital, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado que la transformación digital es importante, va a golpear a los contadores, pero hay contadores pues desde 23 años hasta 75, 80 años, ¿no? Entonces va a golpear de manera diferente y cada uno tiene que enfrentarse de manera diferente frente a eso. Yo quería hacerte una pregunta justo respecto al tema de los baby boomers, ¿no? Los baby boomers, por los datos que diste, ahora, en este momento, están entre los 57 y 75 años, los baby boomers, por los datos que diste, ¿no? Agarré una resta 2021 menos las fechas. Están entre el año 45 y 65. Ya, ok, más o menos por ahí, ¿no? Los baby boomers. O sea, estamos 50. hablando pues de 75 años, más o menos, ¿no? Ajá. El que nació en 1945 tiene sus 75, y en el que nació terminó en el 65, ya estamos hablando de 90 y tantos, ¿no? Son aquellos No. que realmente, personas que todavía están en potencia trabajando, pero obviamente ya un poquito se han desconectado, no quieren un poco el tema digital, ¿no? Eso justo quería Lo preguntarte. Sí. 75 años. O sea, pongámosle a esa persona 75 años, 75. que tú y yo conocemos, digamos, ¿no? Es una edad muy, muy reconocida, sobre todo en lo académico, ¿no? Interesante. Y justo contaste ahí Los algunas docentes cosas. que cumplen El reto de 75 ellos años. frente a esta transformación digital, ¿no? O sea, quisiera que nos amplíes un poquito más ese tema, ¿no? ¿Cómo ves Claro. tú el reto de ellos respecto a la transformación digital, ¿no? Específicamente. Mira, esta generación ya llegó a su autorrealización. Y autorrealización significa que ya pasó por todas las etapas de sus capacitaciones, ya hizo su maestría, su doctorado, y en realidad ya tiene un poder adquisitivo en el cual le va a permitir estar más activo socialmente que en la misma labor ya de la actuación profesional. Van a ser quizás consultores, y eso lo estamos viviendo, Juan Carlos, en las universidades. Los profesores de 75 años que están en ese nivel están considerados como profesores extraordinarios, expertos, investigadores, ¿de acuerdo? Entonces, esta generación no vivió en esta era del Internet, de este avance tecnológico, pero de una u otra manera trata de acercarse a estos temas.
aunque como te digo, hay un estereotipo que se ve muy alejado, hay un pequeño rechazo. Pero ha cambiado porque yo recuerdo muy bien décadas atrás en los cuales habían contadores, colegas, que se resistían a hablar nada que ver. ¿Cómo vamos a hablar de una contabilidad digital, un software, una contabilidad computarizada, con una que podemos trabajar la mano, ¿no? Con los libros, donde está mucho más controlada, etc. Eso se hablaba antes. Hoy en día ese enfoque ya desapareció. Sabemos que hemos llegado a tener tal confianza en esta máquina que sentimos que sí es una herramienta de apoyo, pero sí la sabemos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, como te digo, estos nacidos en el año 45 al año 65 son aquellos que tienen un poder adquisitivo, pero de una u otra manera se encuentran alejados un poquito a lo digital, pero quieren sentirse integrados con el Internet, pero ya no tanto para el tema profesional, para el tema laboral, sino más bien para comunicarse con la familia, para no sentirse aislados, utilizan pues el celular ahora, ¿no? Para cortar esa brecha, ¿no? Perfecto, excelente. Acá tenemos una pregunta de Patricia Llanos. Saludos para Patricia Llanos. Patricia Saludos Llanos te para pregunta, Elsa, y te dice, la transformación digital en una organización implica, 1, un cambio en la cultura, 2, un nuevo modelo de negocio, y 3, la aplicación de tecnología exponencial. La pregunta es, ¿cómo puede participar el contador en estos 3 aspectos? Bueno, sí, el contador creo que es la clave para que pueda de una u otra manera apoyar en estas 3 potencialidades. Un cambio cultural significa que el contador, aquel que está capacitado, aquel que conoce las nuevas teorías contables, los nuevos enfoques contables, pues va a aportar mucho en la organización, definitivamente. Si es que tiene que aplicar nuevos modelos, ¿no? Llámese un contador de esta generación o de la anterior, necesita conocer los nuevos modelos, familiarizarnos con esos modelos. Particularmente cuando por primera vez escuché de la criptomoneda, escuché de Big Data, un poco como que ¿no? Era un concepto, una parte teórica, pero que hasta ahí nomás podía profundizar. Pero poco a poco, indagando, investigando, sin necesidad de aplicarlo todavía, pude un tanto interpretarlo. Y entonces el contador sí está en condiciones, si es que se siente preparado, si es que tiene esa capacitación continua, actualización continua, sí está preparado para poder apoyar. Obviamente con un equipo multidisciplinario. El contador no es el único. El contador necesita también, ¿no?, los otros enfoques de las otras disciplinas, ¿no? Perfecto. En la exposición que hiciste, Elsa, hablaste sobre la contabilidad en la nube. Esa contabilidad, pues, que ya dejas los fierros de lado, el hardware, que es costoso y todo, pues todo se va a la nube. Y escucho a muchos colegas, muchos, digamos, especialistas en el tema de transformación digital, sobre todo, y dicen que la función del contador debe cambiar, debe ir más hacia el plano gerencial, hacia ser asesores, hacer de repente consultores de la alta dirección, a tomar decisiones, etc. Yo me pregunto, ¿no? Y digo, si vamos hacia ese lado, que no está mal, digamos, y que cada uno es libre de ir por la carrera por donde prefiera, digamos, pero no estaríamos compitiendo ahí bastante con los administradores, los economistas, los ingenieros industriales, los ingenieros informáticos, lo que fuera, que pueden ser también asesores, y dejando un poco de lado esa función privativa nosotros como contadores, de tener esa información contable, ¿no? Y somos los únicos que firmamos la información contable. O sea, es como decir,
oye, mira, como esto lo va a hacer la máquina, la inteligencia artificial, pues ya no dediquemos tanto a eso porque eso ya es cosa del pasado y dediquemos más hacia de la información contable y que haya hacia adelante. No estaríamos, no estamos de repente siendo un poco, nos estamos yendo ya al extremo y dejando de lado esto que es muy importante, o sea, que esa información contable realmente, nosotros como contadores, al margen que la hagamos a mano o que la hagamos con esa maquinita que tú veías de sumar, esa que es antigua, que solo sería para sumar, o que lo hagamos ahora en la nube, que son solo herramientas o formas de hacer el trabajo, más productivas y más rápidas y de repente con mejor calidad, pero no en esencia, ¿no? Y no dejar de lado esa esencia, ¿no? De valorizar, de tener los números que correspondan. No estamos pecando de repente de irnos, ya eso ya lo hace la máquina y por lo tanto nosotros dediquémonos de la del estado financiero para adelante. ¿Y no estaríamos pecando eso, Elsa? ¿No te da esa sensación? Juan Carlos, en primer lugar, si es que tenemos que realizar un trabajo colaborativo, diría, con las otras disciplinas. En realidad, no es una competencia entre disciplinas, sino más bien es un complemento. Necesitamos de las otras disciplinas. Punto número 1, que todos vamos a aportar nuestros conocimientos para poder llegar justamente a la información que se necesita. Por otro lado, si bien es cierto, nos va a simplificar una serie de actividades que nosotros realizábamos, como era el sumar, como era, ¿no?, el revisar uno por uno, la máquina ya lo hace. Lo más importante es la producción de esa información que genera la máquina y que nos la va a ofrecer para que nosotros la interpretemos, para que nosotros podamos tomar decisiones y no quedarnos en el tema simplemente de convertirnos como aquellos años 80 en los cuales solamente nos dedicábamos al tema manual, al tema de procesar y no de interpretar. Hoy en día creo que tenemos un buen espacio como para poder hacer un análisis. Y este análisis obviamente tiene que ser con proyecciones ya más complejas, en donde busquemos, ¿no?, situaciones en las cuales todavía no se han generado, pero que están por generarse, o sea, proyectarnos esa contabilidad prospectiva, esa contabilidad que tiene que contabilizarse antes de que ocurran los hechos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que no es un riesgo, no es una competencia, sino más bien es un complemento. Tenemos que ya acostumbrarnos a convivir con las otras profesiones. Por muchos años yo he escuchado y me consta, he escuchado ¿no?, decir que nosotros como contadores estamos perdiendo muchos espacios. ¿Pero por qué lo perdemos? Porque realmente no estamos a la par con los cambios que se presentan. Entonces, otra disciplina sí y ocupan ese espacio. Hoy en día ya no es eso. Hoy en día todos tenemos que estar nivelados en el conocimiento para que aportemos y mejoremos y generemos nuevas teorías, ¿no? Excelente, Elsa. Excelente. Bueno, nos podríamos quedar conversando hasta las 10 de la noche, pero tenemos que ir a ver lo que queda del partido. Con los tiempos, hay que ser Sí, respetuosos con los tiempos, ya estamos ya con los definitivamente que tiempos, sí. Elsa. Bueno, felicitarte pues por la exposición, por la brillante exposición que has realizado y pues tus últimas palabras para los que te han escuchado hoy día, y esto va a quedar grabado gracias a esa transformación digital, pues para los que te puedan escuchar más adelante. Sí, el mensaje es ese, ¿no? Porque hablar de transformación digital para muchos de nosotros, sobre todo los que nos encontramos en las primeras generaciones, en realidad es un reto, pero no tenemos por qué exigirnos al dominio de las herramientas, sino al conocimiento. Eso es lo importante. Lo importante es eso, porque obviamente un joven, ¿no?, de la generación que ya se está creando, alfa, ¿no?, o de las últimas generaciones, va a tener mucho más facilidad en manejar este tipo de herramientas, pero la experiencia, el conocimiento, lo tenemos nosotros. Así que desearles muchos éxitos, desearles muy buena salud, sobre todo en esta época,
en la cual estamos atravesando. Mucha salud para ustedes, para sus familiares, y que sigamos disfrutando de esta semana de celebración de aniversario de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Bueno, muchas gracias a todos por habernos visto hoy día, a toda la comisión organizadora, felicitar por la brillante el trabajo que están haciendo, y pues a todos esos contadores que están viendo, que nos están viendo, desde los baby boomers de 75 años hasta los 21 años de la generación Z, pues tenemos un papel frente a esa transformación digital, ¿no? Y por más tecnología que haya, por más tecnología nueva que venga, inteligencia artificial y lo que fuera, no va a reemplazar al sentido común del ser humano, ¿no? Y no olvidemos de esas personas que tienen 75 años, que tienen mucho sentido común, y pues los millennials, los centennials, la generación alfa, pues vayan a ellos y pregúntenles y hagan caso de ese sentido común, que vale más que cualquier data mining, que cualquier inteligencia artificial, o blockchain, o cualquier tema que esté en la nube. Bueno, ha sido un gusto nuevamente estar con todos ustedes, Elsa. Nos vemos hasta otra oportunidad con todos. ¿Sí? De estar acompañado contigo, Juan Carlos. Muchas gracias. Saludos a Oscar, a María Antonieta, Luis Dirián, ya está ahí, muy bien. César Vallejos, muchas felicidades. Sandra, muchas gracias. Un abrazo virtual para ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense.